Salut tout le monde, bienvenido en su programa Un Francés en Jalisco. Hoy vamos a comer algo muy jalisciense, la carne en su jugo. Y qué mejor que el restaurante Navarrete. Acompáñame en este nuevo capítulo. Estamos ahorita dentro del restaurante con Laura, mucho gusto. Mucho gusto. Me gustaría hablar un poco del restaurante, de lo que hacen aquí, cuando inició todo este restaurante. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es, ¿desde cuándo existe el restaurante? El restaurante de carnes en su jugo Navarrete abre sus puertas un 21 de diciembre de 1988. Wow. Tiene como 37 años. 37 años va a importante. cumplir, sí. Ya Va a casi. cumplir 37 años. Qué bueno. Cuenta en la actualidad con 4 sucursales dentro de la zona metropolitana que están más cerca de la zona de Tonalá y nosotros estamos aquí en la zona de Chapalita. Ese es un restaurante que yo conocía antes del programa porque yo vivo como cerca de aquí, so ya había venido y por eso me gusta mucho. Y para la gente que aún no conoce, que pienso que son muy pocos, ¿qué hacen aquí? ¿Cuál es el tipo de comida que tienen aquí? Nuestra especialidad es meramente la carne en su jugo. ¿Tiene como otros platillos o...? Tenemos otros platillos adicionales que son como el peinecillo con hueso, la rachera, el bistec con queso, zarape y la quesadilla tradicional con tortilla artesanal y el queso fundido. Sí, tiene un poco de todo para también acompañar la carne en jugo, pero pienso que el 95% de la gente tiene que pedir La carne. preferencia es la carne en su jugo. Sí, de hecho, pues, en otro programa me habían dicho que la carne en su jugo es un platillo de aquí, de Jalisco. Es la tradición de aquí de Guadalajara. Ah, de la ciudad. Sí. Ah, qué bueno. Es de aquí de Guadalajara. Actualmente ya se celebra un día en específico, el Día de la Carne en su Jugo, que es el 17 de octubre. Wow. Ese es el Día de la Carne en su Jugo. Entonces se unen todos los que tienen esa tradición de vender pues ese platillo tradicional para que todos los jaliscienses y todos los que deseen probar pueden venir y degustar diferentes sabores de carne en su jugo. Pero pues actualmente nosotros que nos dedicamos pues a lo que es la carne en su jugo, tenemos pues mucha clientela, apreciamos mucho la preferencia. Sí, pues la gente que quiere venir, pues, aquí están abiertos y yo le puedo decir que está muy bueno antes de comerla, porque pues lo vamos a comer con el invitado, pues yo la había comido antes. ¿Y cómo es el proceso? ¿Ustedes hacen todo aquí en el restaurante? Nosotros hacemos todo, se elabora de cero, se cuida siempre la calidad y la frescura, porque nosotros siempre invitamos al cliente que bienvenidos al sabor. O sea, ese es nuestro eslogan, nuestro lema de que vengan a disfrutar el sabor de la carne en su jugo. Sí, pues es el más importante al final es el sabor, ¿sí? Sí, y el método tradicional de elaboración, que es una receta, pues es la herencia del joven matrimonio que emprendió este negocio. Es una receta tradicional de aquí de Guadalajara y que al paso de los años, a pesar de que todo se modernice, la receta sigue intacta. Sí, es la misma receta desde el 21 de diciembre de 88 Sí. hasta hoy. Sí, desde que se las heredaron, Qué bueno. se ha mantenido estrictamente esa calidad, ese sabor para todos los tapatíos o cualquier persona que quiera venir a disfrutar de ese sabor. Para que la gente sabe lo que veían con sus abuelos o hace mucho, Sí. pueden volver, va a ser la misma Claro, comida va a de ser la cuando estaban misma niños. comida. Sí. Pero pienso que desde tanto tiempo seguro que hay gente que conocen como que venían de chiquito y ahorita vienen con sus niños Sí. o con sus nietos, porque ya son casi 40 años, en 2-3 años. Así es, ya son varias generaciones y aún así, pues la tradición de consumir el platillo de la carne en su jugo, esa siempre perdura, siempre permanece. Y aquí las personas que vienen aquí a comer son más gente de aquí, que vienen trabajando, o más familia, o cuál es el tipo de cliente que viene aquí. Tenemos una gran variedad. Hay muchas personas que no son de Guadalajara, que vienen de otros países y vienen a probar la carne en su jugo.
Tenemos ya clientes que, como comentaba, o sea, sí nos ha tocado ver que desde el noviazgo, luego se casan, tienen hijos y vienen, son clientes. Este lugar es meramente familiar. Es un lugar que se prefiere por familiar, es un lugar muy tranquilo en donde se convive en familia. Entonces, por lo consecuente, pues siempre está lleno de familias, así que llegan los abuelos con las nueras, los hijos, los yernos. Es padre, aquí Sí. toda la familia. Claro, sí. Y también hablaste que vienen como personas de otro país. Siento que también tiene que ser un orgullo porque posible, a veces lo hablamos en el programa, que posible es la primera y la única vez que va a comer una comida americana. Solo que va a tener aquí, para él, va a ser su imaginación o su idea de la comida americana. Sí. ¿Qué concepto se va a llevar del sabor que tenemos aquí en Guadalajara? Sí, porque a veces hablamos y ya, yo fui a Francia y fui a un lugar, lastimamente el París, que es turístico y no me gusta la comida. Y posible que es la única vez que va a comer, ya no me gusta tanto la comida francesa. Es solamente que, lastimamente, fuiste a un lugar que Equivocado. no es tan bueno, ¿sí? Sí. Porque a mí me encanta la comida francesa y me encanta la comida americana, ¿sí? Y pues los empleados tienen aquí más o menos trabajando todos los días. Aquí en esta sucursal es alrededor de 12 a 14 empleados Sí, es Wow. muchísimo, ¿sí? que se rotan a otras sucursales también. Mm. Sí. Pero si es mucha gente para tener un restaurante que también es toda la reparación de antes que abren. O sea, hablando de apertura, ¿están abiertos a partir de qué hora aquí? Estamos a partir de la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche, de lunes a domingo. Ah, eso es todos los días. No hay excusas para No hay excusas. no venir. Entonces es un platillo como de comida, de cena. Sí, comida, cena. Y pues por lo regular, siempre nuestro horario concurrido es la hora de la comida. Ese es el horario más concurrido. Ya de ahí las noches o las mañanas son un poquito más tranquilas. Sí. En cuestiones de que pues si quieres platicar o muchas personas que nos visitan también les gusta venir a trabajar porque es un lugar tranquilo. Sí, pues, me gusta el lugar que tenemos mucho espacio. También hay un área para los niños, para que si están comiendo y los niños quieren ir a jugar, poner ahí atrás, después lo vamos a grabar en el programa, pero también es un plus del restaurante, ¿sí? ¿Y dónde estamos aquí ubicados para que la gente viene? Este restaurante está ubicado en Avenida Guadalupe 1675, en la colonia Chapalita. Perfecto, para la gente que quieren venir. Sí. Ahorita saben, de lunes a domingo, de la 1 hasta la noche, pueden venir aquí a probar. También tiene como bebidas o postres, un poco que podemos hablar del programa. Tenemos la tradicional jericaya, esa no puede faltar. Y contamos también con flan napolitano, pan de elote, café de olla, rompope, cafecito. Va a tener un poquito para acompañar la comida, sí, pero pienso que aquí los días más fuertes son los fines de semana, ¿no? Los sábados, domingo. Sábado y domingo son días fuertes, pero no es algo que no podamos controlar. Tenemos una segunda planta para dar más servicio, más atención. ¿Sí? Sí. La carne en su jugo es un platillo que también se sirve como muy rápido, ¿sí? Porque todo el proceso está hecho que no vemos, pero antes que abre el restaurante. Sí. Una vez que abre el restaurante no es servir, también hay que hacer algunas cosas, pero es una comida como rápida en manera de servir, ¿sí? Sí, es muy rápido y mayormente que pues lo que más se busca es la carne en su jugo, es muy ágil. Sí, y me gustaría también hablar de un poco del restaurante, cómo lo ve como en 5 o 10 años, cuáles son como los proyectos o los secretos, si quieren expandirse o cuáles son como lo que le gustaría hacer con el restaurante. Pues yo creo que vamos a estar un poco más grandes que de lo que estamos ahorita. Ya estamos próximos a una nueva sucursal. Ah, qué bueno. Pronto los invitaremos para que vayan a la inauguración. Ah, mira, tenemos unos secretos de la empresa. Sí, es un lugar que genera muchos empleos, hay mucha oportunidad de crecimiento aquí con nosotros. Es un lugar muy, muy familiar también en cuestiones de empleo, sí. Es que pues, la carne en su jugo, no creo que hay ningún mexicano que escuche que no le gusta, ¿sí? Sí. Todo lo que es torta ahogada, carne en su jugo, son comidas como muy de aquí. A Sí. todos A todos nos gusta. Y Sí. también a los franceses. Sí, siempre que viene aquí amigos o familiares, siempre vamos a una carne en su jugo. No, siempre hacemos como unos tacos, una birria y una carne en su jugo para que puedan probar un poco, porque son comidas y en Francia
no se conoce. Sí. Ahorita se conoce un poco más los tacos, más como en las ciudades grandes, porque están abiertos, Sí. están abriendo como más taquería, Ajá. pero de todo lo demás, que sea enchiladas, chilaquiles, carne en su jugo, birria, todavía en Francia no se conoce como tantos. Como tanto, sí. Aquí, por ejemplo, pues es muy, muy agradable y al toda la clientela le gusta porque siempre se recibe con una barrita de mucha atención, con mucho cariño. Trae frijolitos, trae guacamole, trae salsita, sus tostadas. Entonces, mientras llega la carne en su jugo, ya estás degustando sabores diferentes que son también tradicionales de aquí de nosotros. Ya con todo eso ya me dio ganas de comer, ¿sí? Sí. Lo que podríamos hacer es, podríamos como ir a cocina y que me enseñen un poco cómo funciona como todo el proceso. Claro. Sería bueno también de ver como un poco lo de atrás de cocina, ¿se puede? Claro que sí. Claro que sí, los gustamos. Muchos. Nos vemos en unos segundos en la quesila. Hoy me voy a tomar que vestir un poquito porque este lugar cuida mucho el higiene. Entonces, para entrar a la cocina voy a tener que cambiarme. Nos vemos en unos segundos cambiado. Estamos ahorita dentro de la cocina con Isaac, que nos va a enseñar un poco cómo se prepara la carne en su jugo. Explícame. La elaboración de la carne en su jugo consta de nuestro jugo base ¿Ok? y el cual incorporamos a, a nuestros kilos de carne. En este caso son como unos 2 kilos. ¡Wow! Lo que Este ya está hecho como en la mañana, antes que abra el restaurante. es más o menos, ya está casi al finalizar. Para la elaboración de la carne consta en un paleo constante para generar vapor y pueda combinarse tanto los ingredientes del jugo con la carne para tener el sazón deseado. Después de 45 minutos aproximadamente, tenemos la cocción correcta para poderla sacar y dársela a los clientes. ¡Wow! Nosotros lo que hacemos es separar la carne con un colador para tener el jugo a una temperatura distinta a la carne y también para que el cliente pueda degustar si gusta un jugo o nada más la carne en su jugo. Perfectísimo, sí que bueno que estamos aquí atrás para un poco que, más como yo que soy francés, que a veces yo me gusta comer la carne en su jugo. De hecho, ya le había dicho, ya he venido en este restaurante muchas veces porque vivo cerca, pero nunca tuvo la oportunidad de venir aquí, que me explican cómo lo hacen. Muy bien, sí. Y una vez que alguien quiere un platillo, más o menos en cuánto tiempo tú puedes como prepararlo. Es una comida como más o menos rápida, ¿no? Como ya tenemos la carne elaborada, normalmente nos tardamos como 1 minuto, 2 minutos, dependiendo de la cantidad de carnes que Sí, tenga. depende de cuánto gente de todo, pero es un platillo que sale como rápido, ¿sí? ¿Y cuáles son los días como más fuertes del restaurante? ¿Como el fin de semana? Sí, dependiendo, puede ser de viernes a domingo, los días más fuertes, o hay veces que está entre semana, dependiendo si es un día festivo. Ah, si hago algo especial como el 15 o 16 de septiembre, pero pienso que en fin de semana sí el ritmo es un poco más intenso, ¿no? Sí. Cuando vienen así los clientes y tienes que... Y después todo lo que son los demás, como quesadilla, o también lo preparas tú aquí. No, lo que viene siendo lo de las quesadillas y tortillas hechas a mano es al lado. Ah, tiene como dos áreas, uno que hace las quesadillas, tú solamente haces las carnes en su jugo. Carne en su jugo, asados y todo eso, yo soy el que los elaboro. ¿Cuánto tiempo tienes aquí trabajando en el restaurante? Llevo 5 años. 5 años, sí. ¿Y antes trabajaste en otros restaurantes o es tu primer restaurante? No, este es mi primer restaurante. Pero 5 años de experiencia ya es como un experto, ¿sí? Sí, podría decir. O sea, ahorita en unos minutos voy a probar. Realmente vamos a tener una entrevista y vamos a ver si está muy bueno. Yo lo conozco, yo sé que es muy bueno, pero vamos a probarle de otra vez para tener una opinión. Y yo sé que aquí le gusta mucho el higiene, porque es una de las cocinas donde yo tengo que ponerme Filipinas, tengo que ponerme ese. Ese no es en cualquier restaurante. ¿Lo cuidan mucho aquí? Sí. Aquí somos muy de sanidad, siempre tener limpio. Sí, se ponen las manos, cada como no sé, 10, 20 minutos. Estarse lavando Sí, no, constantemente las manos. Sí, está muy bien, sí, está muy bien también para que la gente lo vea, sí, también sí, es importante porque sabemos que no solamente aquí, pero también en Francia hay restaurantes que a veces se pasan un poco sobre el higiene y también es bueno de decirlo cuando es muy bueno. Pero mil gracias para enseñarnos un poco el proceso y explicarnos todo eso, fue muy interesante. Y nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con un jugador de fútbol. Ex jugador de Cruz Azul
de Chivas y de la selección mexicana. Nos vemos en los mini bliss. Estamos ahorita de vuelta al programa con nuestro invitado Guillermo Melitzábal. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en este lugar, que la comida se ve deliciosa. Esperemos que así sea. Esperamos que si yo, como lo dije antes, ya había venido, yo sé que está muy bueno. Bueno, Podemos aprovechar. Vamos un poquito primero a comer y después hablamos un poco porque ya tenemos mucho que hablar ok. de todo lo que hizo. Bueno, pues empezamos con una rica quesadilla y una carne en jugo. Carne en su jugo, que es aquí la especialidad de la casa. Ya tienen como casi 37 años en diciembre que están abiertos. Tiene que ser muy... Si tiene tanto tiempo, quiere decir que está muy bueno. Sí, no, un restaurante no puede estar tanto tiempo si no está muy bueno. Y mientras estamos comiendo, podemos hablar un poco de todo lo que hizo en su carrera. Me gustaría saber a qué edad sabía que podía ser jugadores profesionales. A qué edad fue como, que todavía aquí podría como en los años ser profesional. Bueno, mi historia empieza por el fútbol, por mi padre. Mi padre era el que jugaba fútbol. Yo crecí en un pueblo en el Estado de México, se llama Santana Nextlalpan. ¿Qué? Y la primera vez que yo empecé ya a jugar al fútbol en un equipo ya organizado, tenía 8 años. Okay. Se llamaba Aztlán. Y mi padre fue el primero, desde que yo tenía esa edad, que él decía que yo iba a ser futbolista profesional. Ah, sí, ya lo veía. Él lo veía. Yo no, a esa edad yo ni idea. La verdad es que a esa edad yo jugaba por jugar. A los 12 años nos cambiamos de población a una población más grande, Cuautitlán, en el Estado de México. Y a los 15 años es cuando realmente yo empiezo a querer ser futbolista. Mucho por la atracción de haber visto a Pelé en el Mundial de 70. Entonces, de hecho, yo quería ser Pelé. Pero, y jugaba de centro delantero. Y a los 17 años llegué a probarme a Cruz Azul, que me quedaba cerca de la población de donde es Cruz Azul, de Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Y en unas semanas me aceptan, pero llegué al tercer equipo. Yo tenía ya 17 años. Sí. Ahí empecé y me aceptan en el tercer equipo, que era el equipo piloto, le llamaban. A los 3 meses nos llaman a prueba otra vez, pero a la reserva profesional. Y en una semana me aceptan. De hecho, el fin de semana ya estaba jugando con la reserva. Y bueno, me tardé 1 año y medio jugando en la reserva para poder jugar mi primer partido en el primer equipo de Cruz Azul, que fue en 1974. O sea, más o menos tardé 1 año y medio de que llegué a Cruz Azul a que jugué mi primer partido. ¿Y cómo se entró como su primer partido con el equipo 1 de Cruz Azul? La primera vez que por la cancha, que estaba con los profesionales, ¿cómo se sintió? Bueno, de hecho, en esa semana, bueno, mi primer partido con la reserva fue cuando conozco el Estadio Azteca, ya en vestidores, cancha. Yo había ido en el Mundial del 70 a ver un partido Rusia contra Estados Unidos. Y a los años me toca ya jugar mi primer partido en reserva y conocer el Estadio Azteca, que no se me va a olvidar lo que te impone de estar en un estadio tan grande, vacío, porque estaba vacío, pero no se me va a olvidar. Y bueno, pasaron menos de 1 año y medio para jugar ya mi primer partido. Y mi primer partido fue Cruz Azul contra Pumas. No nos fue bien. 4-1, creo, ¿no? 4-1. Sí. No quiero decirlo, pero listo, sí. 4-1, y de hecho mi primer partido lo jugaba de defensa central. Porque cuando yo llegué a Cruz Azul era pequeño, entonces jugaba yo de lateral izquierdo. Porque de pequeño yo aprendí a jugar, a pegarle muy bien con izquierda, con derecha. Y eso mi padre fue el que me enseñó. Ahí en la calle, en la banqueta, en la pared, a pegarle con la izquierda, con la derecha.
y empecé de lateral izquierdo porque era pequeño. Fui creciendo, en año y medio crecí 18 centímetros. Entonces juego mi primer partido en lugar de Alberto Quintano, que era una de las figuras de Cruz Azul, un jugador chileno. Llegaron a Cruz Azul 4 extranjeros en el 72, que era Miguel Marín, Quintano, Eladio Vera y Alberto Gómez. Y bueno, juego mi primer partido ahí en el 74, 7 de septiembre. No se me va a olvidar también. Y bueno, ahí inicié y me tocó ya participar. Digo, no jugué ningún partido en el tricampeonato, pero ya viajaba con el equipo, ya entrenaba con el equipo, pero no jugué ningún partido. No puedo decir que gané un título porque Pero no jugué. Ya estaba en es lo que entrenan, Sí, ya estaba ahí. ya como... Sí, en las interescuadras, sí, pero la verdad es que no me siento como que lo gané porque no jugué. Pero bueno, a partir de entonces ya empecé a jugar constantemente y a partir del 76 ya fui nombrado capitán del equipo. Yo tenía ya 22 años cuando ya me... Muy joven para ser capitano de un equipo, sí. Pero sobre todo por las figuras que había figuras de Cruz Azul que habían sido tricampeones en el equipo. Y para mí era un honor, pero también una responsabilidad ser capitán de Cruz Azul. Y bueno, me tocó ahí empezar. Empecé en el 75, me llaman a la selección. Fue la primera vez que voy a la selección, tenía un poquito más de un año de estar en primera división. Juego mi primer partido en el 76, jugamos en España contra Elche. Ahí fue mi primer partido con la selección. Y bueno, en el 78, 79, bueno, nos vamos al Mundial. Digo, no nos va del todo bien. Pero la experiencia pienso que fue uno de sus orgullos Sí. mayores en su vida, ¿no? Sí, bueno, al haber representado a México en un Mundial, muchos de los que jugamos al fútbol, el sueño es eso, ¿no? Primero ser titular en tu equipo, ganar algún título y el máximo logro pues, es representar a tu equipo en un Mundial. Y no tuvimos un gran torneo, pero bueno, como experiencia a mí me sirvió mucho porque a partir de entonces, pues yo mejoré en algunos aspectos que a la larga me ayudaron. Y en el 78, 79 salimos campeones con Cruz Azul, luego 79, 79, 80. Y llegamos a una final que hubiera sido el segundo tricampeonato en 10 años, pero la perdimos contra Pumas. Y bueno, pues me tocó esa satisfacción de haber levantado la copa de campeón con Cruz Azul. Wow. Estuve ahí en el 80, en 1981. Pude haber ido al Atlético de Madrid. Sí, eso es lo que estamos hablando fuera de cámara, fue como... Me pude haber ido, pero por la razón, años después la supe, la principal razón. Primero, una era que no podía Atlético de Madrid pagar mi pase. Querían a préstamo y Cruz Azul dijo que no. Y la otra es que, como estábamos peleando el tricampeonato, fue una de las razones importantes que por eso no me voy. Y eso años después supe la verdad, que dice, no te fuiste porque teníamos que ser tricampeones. Bueno, no, llegamos a la final, la perdimos. Y fue una de las razones. Y eso, digo, a mí pues no me frustró porque al final yo era feliz en Cruz Azul. ¿Sí? Cruz Azul era un gran equipo y lo que a mí me representaba jugar en el Atlético en la parte económica era muy poca. Pero no era por el dinero, por el hecho de jugar en Sí, por España. el hecho de Europa, de ver la diferencia. De hecho, ellos después ficharon a Hugo Sánchez. Hugo Sánchez a los meses se fue y bueno, el no haber ido yo se abrió el espacio para Hugo porque en esa época en España jugaban 2 extranjeros por equipo y uno era Dirceu, el brasileño, y el otro iba a ser yo. Entonces, si yo hubiera ido, a lo mejor Hugo no va, a lo mejor va a otro equipo, pero a ese no. Pero es increíble, ¿ves? Como las historias de puede cambiar para Hugo Sánchez, para usted. Sí, pero digo, yo admiro y respeto a Hugo porque primero fue mi compañero mucho tiempo en la selección, siempre éramos compañeros de cuarto. Y lo admiro y respeto porque yo vi cómo le sufrió, tuvo el carácter, la personalidad para triunfar, para hacer tantas cosas importantes. Entonces es de los máximos goleadores después de Cristiano Ronaldo. Y mis respetos porque aguantó mucho y se ganó el reconocimiento de los españoles, ¿no? Primero en el Atlético de Madrid, luego en el Real Madrid. Y bueno, después de eso,
Yo salgo de curso en el 83, vengo a Tecos, a la Autónoma de Guadalajara, y fue porque yo había conocido cuando vino el Atlético de Madrid por mí a Héctor Núñez, que era el secretario técnico del Atlético, y él a los 2 años se viene a dirigir a Tecos. Y antes estaban en la primera división. Sí, entonces se viene a dirigir a Tecos y me llama. Entonces yo había terminado mi contrato con Cruz Azul, me vengo a Tecos y al final Héctor no se queda, que él era un uruguayo español y no se queda, pero yo me quedo en Tecos, juego 2 años en Tecos y Tecos tengo que agradecer porque me facilitó todo para que fuera a jugar al Rayo Vallecano. Sí, también su sueño que llegue a España. Sí, se hizo. Años después. Sí, ya fue un poco por el gusto, darme el gusto de jugar en Europa, en España en especial. Y bueno, Tecos tengo que reconocer que me facilitó todo. Al siguiente año regreso y me busca Chivas, Guadalajara, y en 10 minutos arreglé contrato con la gente de Guadalajara, que en esa época el presidente era don Marcelino García Paniagua. Sí. Y regreso, negoció con él y es como llego a Guadalajara. Y tengo la posibilidad en ese mismo año ser campeón. Pero se armó un gran equipo. Llegó en ese tiempo también Benjamín Galindo, que es un gran jugador, un buen amigo. Y se hizo un gran equipo ese de Guadalajara. Y ahí estuve los últimos 5 años, hasta que en 1990 decido retirarme, el 28 de octubre. Hace poquito cumplí 35 antes que dejé de jugar. El tiempo pasa. Sí, y después de ahí ya empecé en Chivas como secretario técnico, después me fui a Cruz Azul, regresé a Chivas cuando las Super Chivas. Y en 1995 decido ser entrenador. Yo había hecho el curso de entrenador en España. Y es muy diferente de jugar y ahorita de estar en la banca y de no poder entrar en la cancha y de intentar que ellos entiendan. Sí, claro. Sí. Si a mí me preguntas qué me gusta más, es ser jugador, porque tú decides qué hacer. Cuando eres entrenador, Más complicado, sí. pues tú planeas, haces los entrenamientos adecuados, o según tú, ya pones la alineación, pero los que ejecutan son los jugadores. Entonces eso es un poco difícil y yo prefería jugar que dirigir. Y bueno, tuve esa experiencia de dirigir a León 1 año, lo dirigí a Veracruz, dirigí a Correcaminos en la división de abajo y ya a partir de entonces dejé ese cargo y volví a ser director deportivo. En Cruz Azul fui director deportivo y me tocó ser campeón en el 97 como directivo, cuando Carlos Hermosillo mete el gol en León, que tiene su historia ese torneo. Y bueno, estuve así como directivo en Cruz Azul 9 años. Nos tocó jugar la Copa Libertadores, Sí. y llegar a la final contra Boca Juniors. Ah, se fueron hasta la final. Sí, llegamos a la final. Fue un torneo muy bonito porque jugamos como 24 partidos para llegar a la final. Porque primero jugamos en Houston para sacar 2 equipos mexicanos. Y después se fueron a... Fue Atlas y nosotros. Luego fuimos contra los venezolanos, que era pre-libertadores con los venezolanos. Puede ser un poco complicado para llegar Sí, a Copas. pero era la puerta para entrar a la Copa Libertadores. Y de ahí después fuimos a jugar a Ecuador, jugamos en Uruguay, jugamos en Brasil, jugamos en Paraguay y hasta Argentina. Y ya los últimos 3 partidos fueron contra los 3 argentinos, contra Boca Juniors, contra River Plate, Rosario Central, y la final fue contra Boca Juniors. Así es como Vamos a al final. un poquito más de fútbol, porque pues, algo que nos apasiona a los dos. De hecho, no lo saben, pero estamos hablando desde 1 hora antes del programa de eso. Y mil gracias por estar aquí el día de hoy, para venir a esta entrevista. No, muchas gracias a ti. Hablar de fútbol siempre es un placer para mí. Para mí también. Y es parte de mi historia, por lo menos, y de mis recuerdos. Hablar de todo eso, pues siempre los tienes en mente, ¿no? Entonces, Para mí fue un placer de poder conocer un poco más su historia. muchas gracias. Mil gracias, vamos a seguir un poco hablando y mil gracias a ustedes por estar aquí todos los días. Nos vemos muy pronto. Hasta luego, buen día. Hasta luego, gracias.